Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones locales y hoy tenemos la visita del precandidato a gobernador Eduardo Tognoli. Él va a presentarse por el Movimiento Vita dentro de Avancemos Juntos, es Juntos Avancemos. Juntos Avancemos Ahí es va. el nombre en realidad de la coalición Ujú, de la que forma parte el Partido Justicialista con una quincena de partidos aliados, ¿no? En ujú. la provincia de Santa Fe. Así que bueno, con mucha expectativa para lo que viene. Bien, ¿cuáles fueron las principales causas, Eduardo, que te llevaron a presentarte como precandidato a gobernador? Bueno, nosotros tomamos una definición colectiva ya por noviembre del año pasado, eh, básicamente entendiendo que la construcción que venimos desarrollando en la provincia, más de 150 localidades, donde además van a participar listas de compañeros y compañeros de nuestro espacio, en alianza con otros sectores del peronismo y de fuerzas afines, exigía dar un paso al frente, y sobre todo en un momento difícil de la política provincial, de la provincia en general, pero también de la política provincial, donde frente a la situación de violencia urbana creciente, frente a la situación económica también imperante, frente a determinados cuellos de botella y déficit histórico que tiene la provincia, una parte de la política ha decidido buscar o pretender proponer soluciones yendo de furgón de cola del macrismo, ¿no? Y ya sabemos lo que eso a lo que nos ha llevado en el Ujú. periodo 2015-2019 a nivel nacional. Frente a ese escenario, creemos que sería interesante para la ciudadanía o que poder definir qué tipo de fuerzas cree que tienen que confrontar de alguna manera con esa propuesta que es la del neoliberalismo, ¿no? Ujú. Básicamente hablo del frente de frente, del frente este antiperonista que se armó. En ese escenario nosotros proponemos un peronismo en alianza con otros sectores, de la centroizquierda, de la izquierda, de los movimientos sociales, del movimiento obrero organizado, de los que trabajan, de los que producen, de aquellos que tienen el pulso cotidiano de lo que pasa en la sociedad, y no un peronismo pasteurizado, light, que realmente, como el frente de frente, termine teniendo dirigentes que a la hora de tener que tomar una definición salen corriendo a preguntarle a la Bolsa de Comercio y no ponen el oído en la comunidad, en los sectores de trabajo y la producción, en aquellos que son los que lamentablemente más padecen la situación que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Y al momento de buscar soluciones para esta situación que estamos viviendo, Eduardo, ¿cuáles serían las primeras medidas que implementarías desde la Casa Gris? Ya, yo creo que hay dos que son fundamentales. Santa Fe tiene por un lado una crisis de seguridad pública que es evidente, que impacta sobre todo en los grandes centros urbanos y que tiene en la centralidad de su desarrollo este crecimiento exponencial de la tasa de homicidio, la expresión más cruda de ese crecimiento de la violencia urbana, a las fuerzas de seguridad, ¿no? No hay una sola causa judicial donde se ventilen hechos ligados a la situación que Ujú. estamos viviendo, ya sea ligado al narcotráfico, a los homicidios, etcétera, donde no aparezcan por acción o omisión sectores de la Fuerza de Seguridad Provincial. Necesitamos una reforma policial e integral. Necesitamos también una reforma judicial que permita mejorar la tasa de esclarecimiento de homicidios, que es bajísima, no llega al 60% en una jurisdicción como la ciudad de Rosario, mientras en jurisdicciones como Córdoba, como la provincia de Buenos Aires, están por el 90%, ¿no? Transparentar también las formas de financiamiento de la política. Ahora, todo eso, digo, hablaba de reforma policial, Ujú. reforma judicial, reforma política, necesita una medida además ineludible que tiene que ver con la urbanización de los más de 400 barrios populares, según el Registro Nacional de Barrios Populares que tiene la provincia de Santa Fe. Es imposible morigerar los niveles de violencia urbana que tienen nuestras grandes ciudades sin llevar adelante una tarea de reparación histórica, ¿no es cierto?, que permita que no haya guetos en ciudades como Rosario, ¿no? Ujú. Eh, Esas son las grandes medidas iniciales que debería tomar un gobierno. Este gobierno, el actual gobierno, el vigente, eh, arrancó con un buen diagnóstico en materia de seguridad, ¿no? Había que separar la institucionalidad del delito, había que llevar adelante
una reforma policial integral y para eso mandó a la legislatura 3 proyectos de ley que iban en ese sentido. Lamentablemente, entre una oposición que decidió cajonear esas iniciativas y un gobierno que tuvo una política de seguridad sinuosa, que empezó con el planteo de mayor conducción política de las fuerzas de seguridad y mayor control social y comunitario sobre esa fuerza de seguridad, y terminó con un comisario como ministro, ¿no es cierto?, de la cartera, ministro del área. Lamentablemente eso hizo que esos 3 proyectos terminaran naufragando. Hay que retomarlos. De hecho, nuestra diputada provincial, Lucila de Ponti, ha presentado nuevamente esa iniciativa como marcando la voluntad que tenemos como espacio político de ir por esas reformas inconclusas. Sin esa reforma es muy difícil poder conjurar esta situación que estamos viviendo, ¿no? En la temática de seguridad también se habló de la posibilidad de contar con policías locales en las grandes ciudades de la provincia. ¿Es algo que te interesa implementar? Nosotros siempre, a ver, yo cuando fui diputado provincial fui autor de una ley que apuntaba al corazón de lo que estamos planteando, que es la mejora fundamentalmente de las investigaciones criminales, que fue la creación del organismo de investigaciones, coloquialmente conocido como Policía Judicial. Esa ley se aprobó, tardó durante la gestión Lifchi en ponerse en vigencia, finalmente se puso en vigencia, tuvo una serie de grandes hitos que fundamentalmente tenían que ver con llegar, seguir la ruta del dinero, llegar a las cuevas financieras, llegar a grandes empresarios, llegar a sectores ligados al lavado de activos fundamentalmente en el marco de estas estructuras delictivas complejas. Lamentablemente, hay que decirlo, en algún momento, también durante la gestión Lifchi, en la gobernación y de Puyaro en el ministerio, finalmente ese organismo fue colonizado políticamente, se metieron ñoquis, familiares, amigos, etcétera, dirigente político, sin los criterios de preselección que debían tenerse y que están incorporados a la ley, y esa buena idea terminó de alguna manera frenándose o limándose, ¿no? Nosotros creemos que hay que retomar como parte de esa reforma a la que hacíamos referencia, esa política, ¿no es cierto?, de mejora de las investigaciones criminales, y como parte de esa reforma integral bien podría acordarse con los gobiernos locales la transferencia de recursos y de potestades para, en materia preventiva, tener algún rol en la materia, claro, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Eduardo, te llevo a otra problemática que atraviesa la provincia, que es una situación en la cual los indicadores de empleo suben, pero al mismo tiempo hay una situación donde hay mucho empleo mal registrado o no registrado y empleo en blanco que igualmente no llega a cubrir una canasta básica. ¿Cómo atenderías esta problemática? Bueno, es la realidad bifronte de la Argentina que nos dejó la pandemia, ¿no? Veníamos de una brutal recesión, de la etapa del macrismo, no hace falta ni agregar qué pensamos de eso y cómo salimos de esos 4 años de gobierno, y enseguida llegó la pandemia, luego la guerra, ahora la sequía. Luego de la pandemia hay sectores de la actividad económica que salieron con una potencia inusitada, ¿no es cierto? Santa Fe es expresión un poco de eso. Santa Fe encabeza todos los indicadores junto a otras provincias, pero es una de las provincias nave insignia, ¿no es cierto?, de la recuperación de algunos sectores de la actividad económica, de la actividad primaria, de la industria. Bueno, de donde se te ocurra, Santa Fe pica en punta, junto a otras provincias de la región, en particular de la región centro, pero está muy lejos de reproducir los mismos indicadores en materia de desarrollo humano y de justicia social. Nosotros necesitamos, para poder salir de esa situación, no solamente una gestión que administre correctamente. Nosotros necesitamos liderazgos que convoquen a una gesta, a surcir fracturas, a reparar fracturas. Y en ese sentido, nosotros básicamente lo que estamos planteando es la necesidad de un fuerte shock de inversión que permita arraigo en el interior profundo de nuestra provincia, ¿no? Es imposible pensar mejorar las condiciones de vida en los grandes centros urbanos si nosotros no generamos las condiciones para
agregar valor en origen, por ejemplo, ¿no? Para industrializar la ruralidad, para generar que toda esa potente producción primaria que tiene Santa Fe no se vaya exclusivamente a través de los puertos, sino que pueda generar valor agregado en origen y por lo tanto trabajo, empleo en origen. De eso se trata fundamentalmente el planteo que hacemos. ¿Cómo lo planteamos, cómo tramitamos esa búsqueda de mayor arraigo? Fundamentalmente creemos en recuperar el transporte y la movilidad para toda la provincia. La provincia de Santa Fe es una provincia muy extensa que tiene enormes problemas en materia de transporte y movilidad. El transporte ferroviario de pasajeros para nosotros debería ser una herramienta para recuperar esa movilidad. Te doy un ejemplo concreto, estamos en Rosario. Alguien que vive a 50 kilómetros de Rosario y quiere venir a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario. Hoy hablo de Casilda, por ejemplo, ¿no? De venir de Casilda hasta acá. Hoy tiene que quedarse a vivir de lunes a viernes en la ciudad de Rosario, con lo que eso implica. ¿Qué es lo que pasa? O hay un gasto enorme de la familia para que sus hijos puedan radicarse en la ciudad, o directamente no acceden a esa educación superior o no a las carreras que quieren acceder. Bueno, para nosotros el arraigo es también transporte y movilidad, y en particular transporte ferroviario, y hay una ley provincial vigente que hay que cumplir y no se está cumpliendo. Para nosotros arraigo es también la posibilidad de generar 2 grandes universidades nacionales, y en ese sentido acompañamos iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Nación hace tiempo para generar una universidad nacional en Venado Tuerto y otra en Reconquista. Para nosotros arraigo es permitir el acceso real y efectivo del agua, por supuesto, pero también del gas en el norte profundo de nuestra provincia, que permita industrializar localidades que tienen exclusivamente como actividad la actividad agraria en algunos casos y la actividad comercial en los cascos urbanos. Es decir, todo eso, todas esas políticas de arraigo tienen que ser el gran motor de la reconstrucción federal de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y si hablamos de arraigo, Eduardo, y de el alto costo de radicarse en un lugar, tenemos que hablar del alto costo de los alquileres y de las dificultades en el acceso a la vivienda. Si bien hay una ley nacional que está ahora en debate de nuevo en el Congreso de la Nación, las provincias no están atadas de manos para intervenir en estos temas. ¿Cómo abordarías la problemática? No, las provincias no están atadas de mano y hay distintas iniciativas que impulsan fundamentalmente las asociaciones de inquilinos e inquilinas, que tienen que ver con quitarle los impuestos, ¿no es cierto?, a los sellados, generar tarifas sociales de algunos servicios, etcétera, que deberían poder ser también herramientas de los gobiernos locales, los gobiernos provinciales. Nosotros, en nuestro tránsito por el Consejo Municipal, hemos promovido de alguna manera una política que en la Argentina parece ser como una especie de tabú, ¿no es cierto? Despierta fantasmas de intervencionismo, etcétera, que tiene que ver con las sobretasas a los inmuebles ociosos. Hablo de sobretasa porque esta iniciativa era municipal, ¿no? Es decir, intentar corregir, combatir todo aquello que distorsione el acceso, la posibilidad de acceso de los santafesinos y de las santafesinas a la vivienda. Por supuesto hay una situación marco que constriñe. Cuando se empezó a dar este ataque contra la ley de alquileres, proveniente fundamentalmente de sectores de la actividad inmobiliaria, se planteó que la ley era mala tanto para inquilinos como para propietarios, y la verdad es que el problema no es la ley en sí, sino el problema es el proceso en el que entró la Argentina, sobre todo el 2017 en adelante, con la depreciación de la moneda nacional, que lleva a que el alquiler, la venta, mejor dicho, la compra-venta, el mercado de compra-venta de inmuebles esté dolarizado, todos lo sabemos. Cuando alguien quiere ir a averiguar para comprar un inmueble, tiene que ver los precios en dólares, y el alquiler, el titular de ese mismo inmueble, si lo pone en alquiler, lo percibe en pesos. Por lo tanto, pretender equiparar las expectativas, ¿no?, en términos proporcionales de un titular que pretende a través de una renta mensual acercarse, ¿no es cierto?, a números
parangonables con el de la venta, que es en dólares, es imposible. Eso genera una estampida masiva de titulares al mercado de compra y venta de inmuebles y una reducción de la oferta, básicamente. Menos oferta, mucha demanda, los precios se van por las nubes, ¿no? Esa es la realidad y excede la cuestión de la ley. Si hoy, como pretenden algunos, se deroga sin más la ley vigente de alquileres, lo que va a pasar es que la van a pagar más aún los inquilinos. Hoy la disparada de los alquileres no tiene tanto que ver con la ley, sino con dos aspectos de la ley que no están reglados, que son los nuevos alquileres y las renovaciones. Esos aspectos no están reglados. Ahora, ¿de qué manera me tendrían que explicar los que quieren, por ejemplo, establecer la renovación cada 2 años y no cada 3 años? ¿De qué manera eso va a abaratar los alquileres? De ninguna manera. Y tampoco va a generar un incentivo para que los titulares lo pongan en alquiler. El verdadero incentivo y la iniciativa que nosotros presentamos en el Congreso de la Nación tiene que ver con eso, es generar algunos incentivos fiscales, reducción de impuestos, etcétera, para quien tiene hasta 5 o 6 inmuebles y pretende ponerlos en alquiler, ¿no es cierto? Generarle algún incentivo para que no se dispare al mercado de compra y venta, ¿no? Y si hablamos de precios por las nubes, otra de las cosas que están por las nubes, sin lugar a dudas, es el precio de los alimentos, Eduardo. ¿Cómo podría la provincia garantizar el acceso democratizado, masivo, a los alimentos acá en la provincia? Mira, te doy un ejemplo muy concreto y lo traigo a Rosario. La ciudad de Rosario está en el corazón de una de las zonas productoras de alimentos más importantes del país, por volúmenes y por cantidad y variedad, ¿no es cierto?, de producciones, ¿no? Y de productores y productoras. Y sin embargo, en la ciudad de Rosario hay 5 o 6 grandes cadenas de supermercados y 2 distribuidoras que se reparten de alguna manera el mercado de compra, de venta de alimentos, de comercialización de alimentos. Un Estado inteligente debería poder relacionar la mesa, en este caso de los rosarinos y de las rosarinas, con toda esa enorme red de productores que existen, ¿no? Pequeños productores de la economía social y solidaria, la economía popular, pymes, bueno, una enorme variedad de productores de alimentos sanos, accesibles, que sin embargo tiene grandes dificultades para llegar a la mesa de los habitantes de los grandes centros urbanos. Nosotros hace tiempo venimos promoviendo informalmente, cuando digo informalmente me refiero por afuera de los circuitos oficiales, ¿no es cierto?, por afuera del Estado, redes de proveedores y acompañando a esos productores para proveer a comercios de cercanía fundamentalmente, ¿no? Para que se entienda además que toda esa producción, esa enorme producción, se puede llegar a la mesa de los rosarinos y las rosarinas a través de ferias, a través de expresiones de la economía social y popular, pero a través del comercio de cercanía también, y que deje de ser rehén exclusivamente de esas grandes distribuidoras que nos dicen qué comemos, a qué precio, e incluso de qué marca, ¿no? Entonces el Estado puede hacer, sí, puede hacer mucho, ¿no? Puede articular a distintos actores de la actividad privada, pequeños en general, que tienen enormes dificultades para colocar sus productos y que sin embargo de generar una coordinación, una articulación, una red de proveedores podría tranquilamente terminar alimentando, en este caso a los rosarinos y los rosarinos, pero a los santafesinos y santafesinas en general, ¿no? Al lado de cada localidad, tener la posibilidad de tener producción que abastezca esas localidades, ¿no? ¿Y para gestionar mantendrías el esquema actual del gabinete o reformarías áreas? ¿Cómo sería tu esquema de gabinete? Mirá, yo creo que cuando hay voluntad política de avanzar, esa voluntad política se puede tramitar de distintas maneras en algunas áreas, ¿no? Yo creo que a Santa Fe le hace falta un Ministerio de Deporte y Turismo, por llamarlo de alguna manera, que potencie
la actividad de distintos sectores que son fundamentales. Digo, nosotros hablamos de violencia, nos las pasamos hablando de violencia, la política, los medios de comunicación, etcétera, y hablamos poco de todo aquello que puede conjurar esa violencia, ¿no? La integración social que brindan las entidades deportivas es fundamental. Bueno, necesitamos un área jerarquizada que atienda esa situación, ¿no es cierto? También en ese sentido hay toda una actividad económica potente, pujante, que es protagonizada por esa mitad de la población económicamente activa que hoy está, lo decías vos recién, que trabaja por afuera de cualquier marco de seguridad social y que sin embargo nos da de comer, nos viste, nos provee servicios, etcétera. Bueno, porque hablo, digo, desde la economía más informal, básica, ¿no es cierto?, de la economía popular, hasta cooperativas y mutuales de muchísimo porte. Tiene que existir un área jerarquizada, una Secretaría de Estado, o por qué no un ministerio, que atienda toda esa realidad económica. ¿Para qué? Para atender esto que te planteaba antes, por ejemplo, la posibilidad de crear red de proveedores, ¿no es cierto?, de alimentos para los grandes centros urbanos, para las localidades, para las ciudades de nuestra provincia, etcétera. Dejar de atender esa situación como si fuera una rémora o como si fuera un problema de asistencia social y entenderla desde el trabajo, desde la producción y desde el asociativismo, ¿no? Una especie de gran INAES provincial, ¿no?, para usar una referencia existente a nivel nacional, ¿no? En cuanto a los nombres, ¿tenés alguno que te gustaría que ya integre tu gabinete? Por ejemplo, un posible ministro de Seguridad, un posible ministro de Justicia, un posible... Nada, nosotros somos muy respetuosos de los tiempos de la política. No se suele hacer eso, además, porque lo que pretendemos es abrir, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos nuestros equipos de trabajo con hombres y mujeres, donde si bien quienes ponemos las caras en las listas somos más jóvenes, yo no tanto, yo tengo 46 y dentro de este esquema de candidaturas a gobernador, a diputados y diputadas provinciales, bueno, intendentes, donde es de público conocimiento que impulsamos en un acuerdo con Ciudad Futura la candidatura de Juan Monteverde intendente. Si bien yo, como decía antes, soy el más viejo, dentro de eso teniendo 46 años, después hay hombres y mujeres de muchísima experiencia en los equipos técnicos de nuestro espacio, el Movimiento Evita, de espacios afines con los que venimos trabajando, que seguramente van a ocupar un rol de preeminencia, como lo van a hacer otros compañeros y compañeras con los que tenemos afinidad y con los que pretendemos ordenarnos a través de las PASO, ¿no? Las PASO tienen que servir para eso. Nosotros somos grandes defensores de las PASO. Cuando el año pasado se pretendió desde algunos sectores de la política ponerlas en duda, incluso darlas por tierra, ¿no es cierto?, intentar eliminarlas, nosotros salimos a defenderlo inmediatamente, porque no solo son una buena herramienta para ordenar la oferta electoral de los frentes y coaliciones en los que hoy se divide la política, sino también y fundamentalmente en una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa fragmentación. Las PASO son una herramienta para construir también mayorías y para eventualmente hacer las transformaciones que haya que hacer, ¿no? Para eso uno necesita construir mayorías. Bueno, está esa herramienta disponible para utilizarla. ¿Vas a mantener tu precandidatura a pesar de cualquier otro acuerdo que pueda surgir en el peronismo santafesino? Sí, porque nosotros entendemos que hay, lo entendíamos en noviembre cuando formalizamos esa pretensión. Lo ratificamos hace poquito también de nuevo en la ciudad de Santa Fe con compañeros y compañeras de 150 localidades que van a participar en cada una de sus localidades, en cada uno de sus departamentos de este proceso electoral, que hay una vacante, ¿no es cierto?, en el universo de la política santafesina, una política santafesina que ha decidido en parte importante de su dirigencia, vamos a usar una expresión más o menos para que se entienda, ¿no?, girar a la derecha, mejor dicho, y ir de furgón de cola, una parte del macrismo, ¿no es cierto? Hablo del Frente Progresista, por un lado, y por el otro lado también vemos que de este lado, entre comillas, de la grieta, de una grieta que a veces es más una ficción que otra cosa en algunos temas, digo, por los puentes que unen a dirigencia política
de ambos sectores, vemos que también hay dirigentes políticos de este lado de la grieta que cuando tienen que tomar una decisión salen corriendo a la Bolsa de Comercio y piden consejos, ¿no? En el mejor de los casos consejos, en otros casos directamente van a recibir órdenes. Y la verdad que nosotros queremos liderazgos que además de abrir, además de ampliar, este es el objetivo de los acuerdos que estamos haciendo provincialmente, cuando tenga que tomar una decisión esos liderazgos, escuchen a la comunidad, escuchen a los trabajadores, escuchen a los que producen, escuchen a los que cotidianamente levantan esta provincia con su esfuerzo, ¿no? Decías, van a acompañar a Juan Monteverde en la interna a esta que están armando con Roberto Zuckerman. ¿Por qué Juan Monteverde y no Roberto Zuckerman? Bueno, básicamente hay una mirada generacional común, creemos que es hora de sumar, que es hora de unir. Rosario está atravesando una situación muy difícil y la verdad que si cotidianamente compartimos con distintos sectores, más allá de los límites estrechos de una fuerza política, si cotidianamente construimos la construcción, valga la redundancia, o compartimos la construcción territorial, compartimos experiencias como la del Registro Nacional de Barrios Populares, que es un registro y una ley que nació de abajo para arriba y que nació en los barrios y que nació del relevamiento de los movimientos sociales, entre ellos el movimiento Evita y Ciudad Futura, por ejemplo, acá en Rosario, que fuimos los encargados de hacerlo. Si logramos gestionar espacios culturales, espacios de primera infancia, espacios que tienen que ver con la producción y el trabajo, si logramos de alguna manera construir por abajo un nuevo modelo o apuntando a un nuevo modelo de sociedad que creemos que puede replicarse, sobre todo con el Estado acompañando y siendo protagonista de esto, ¿por qué no intentar compartir esas mismas experiencias trasladándolas a la esfera electoral, ¿no? A la esfera de la disputa por la institucionalidad? De eso se trata este trabajo conjunto que estamos haciendo y que queremos volcar a la lid electoral, ¿no? El apoyo también se va a dar en una lista de concejales encabezada por Ciudad Futura, ¿o van a presentar una lista propia? Bueno, va a acompañar esas candidaturas una lista del partido Ciudad Futura y otra dentro del frente del justicialismo protagonizado por expresiones más ligadas al peronismo y a sus aliados tradicionales acompañando esa candidatura, y después por supuesto candidaturas a senadores, a diputados y diputadas provinciales, donde también compartimos junto a esta y otras fuerzas políticas, ¿no? Aliadas. Por último, Eduardo, te consulto si crees que en esta campaña van a tener que, además de militar figuras propias, un poco reconstruir un poco la confianza de la población en la política como herramienta de transformación después de años en los cuales no se pudo dar respuesta a problemas estructurales, ¿no? Sino que incluso en algunos casos se agravaron. Bueno, hay una distancia cada vez más grande entre una parte importante de la población y la política. Lo siente como ajeno, fundamentalmente porque se encuentra con que una parte importante de su expectativa de cambio, de transformación, de salida de la situación desastrosa en la que nos dejó el gobierno de Macri, no han sido satisfechas, ¿no es cierto? Yo confío en que la cercanía, yo confío en que el ejemplo y cotidiano que muchos de esos mismos votantes o ciudadanos y ciudadanas se encuentran cotidianamente en el territorio, en los barrios, en las universidades, en distintos ámbitos donde se expresan estas construcciones que venimos desarrollando por abajo, puedan encontrar ahí un espacio, como lo encuentran muchos, ¿no? Un espacio para poder saldar sus dudas, pero también para poder reconstruir esta esperanza que parece escurrirse, ¿no es cierto?, de las manos de la población en momentos tan difíciles, ¿no? Me parece que el mejor motivador es el ejemplo concreto, ¿no? Cuando a veces se hablan de grandes proyectos, cuando a veces se habla de iniciativas que tienen que ver con un futuro lejano, aparece la desconfianza. Cuando uno habla de cuestiones concretas que ya está desarrollando
o porque ya ha impulsado esas iniciativas, las ha trabajado, se los ha visto haciéndolo, como en nuestro caso con cuestiones que tienen que ver con el transporte. Di el ejemplo de transporte ferroviario, hemos logrado, por supuesto, no solo, sino como parte de un gran colectivo, recuperar el tren entre Rosario y Cañada de Gómez. Bueno, eso sienta un precedente, pero digo, con propuestas concretas, que tienen que ver con cuestiones o con actividades que ya se vienen desarrollando, como la de red de proveedores de comercio de cercanía, etcétera, y la idea de volcar eso a una esfera mucho más grande, con el apoyo, el acompañamiento del Estado, a convertirlo en políticas públicas. Me parece que la mejor forma de predicar es predicar con el ejemplo, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguramente nos volvemos a encontrar a medida que avance el cronograma. Seguramente. Gracias.